Aquí estamos de regreso en De Todo Un Poco y bueno, un día muy especial, el día de hoy, el día del psicólogo social, y estamos con Jorge Sayanes del Centro de Psicología Social de Santa Clara, del Partido Mar Chiquita. Sí, gracias a Dios, del Partido de... Bienvenido, Jorge, nuevamente, hacía rato que no nos veíamos. Una trayectoria impecable en el ámbito de la psicología social y en el proceso de cambio de la sociedad marchiquitense. Hola Daniel, mucho gusto estar acá, en especial en este día, infaltable, o sea, colega, compañero y amigo. Y saludo a toda la audiencia. Y bueno, hoy me pareció un día, gracias a tu invitación, especial para que vayamos hablando un poquito la historia, la bibliografía de Pichon-Rivière, lo que hace el Centro de Formación Popular, punto de encuentro en Santa Clara. La revolución que hizo Pichon-Rivière dentro de la psicología, ¿no? Exacto, y lo que hace punto de encuentro, todas las actividades en el Partido Mar Chiquita, y bueno, y una cantidad de camadas de psicólogos sociales que hoy están trabajando, insertados en el territorio, en distintos ámbitos, y ya hablar de esas cosas que te escuchaba cuando iniciaste el programa. Y para la psicología social, el otro nos define. Claro. Es con el otro que nosotros podemos, colectivamente, podemos lograr el cambio. Me haces acordar a La patria es el otro. Muy cerquita, ¿no? Muy cerquita. Pero de repente tiene que ver con esto, tiene que ver con los vínculos, la manera que nos relacionamos con los otros y la manera que nos vinculamos y cómo trabajamos, intervenimos en el territorio. La charla con Daniel Arroyo recién, salían muchísimos emergentes, ¿no? De lo que está sucediendo con la sociedad argentina, ¿no? Esas represiones, esos sentimientos que decía Daniel que implosionan de la familia, ¿no? Daniel, nosotros definimos, como en otros lugares y otras organizaciones, que la sociedad argentina está rota. Rota en el sentido de tener esto que vos decías, a que a veces no entendés cómo es que todavía no hay reacción. Es que justamente está en una etapa, la sociedad argentina, donde de repente necesita pasar por este proceso, indudablemente, reconocer a partir de ahí los objetivos planteados que tiene que plantearse y ver cómo armamos un proyecto entre todos. Es necesario este ámbito y este lugar, que seguramente nos produce incertidumbre, que seguramente nos produce a veces angustia, como vos decías hoy, ver a los otros, a los compañeros y no compañeros, o sea, a la gente en general, con imposibilidades de sostener una realidad económica que los está atravesando y una realidad social donde no hay atención. Pero también nosotros tenemos que replantearnos algunas cosas. Claro. O sea, nos gusta hablar de política pública, somos los primeros que política universitaria a nivel nacional, una política pública en la salud, en todo. Pero tenemos que replantearnos a lo mejor cómo ha llegado a la gente eso y qué la gente vio y percibió de la llegada de la política pública. Y a veces sin saber tener una reacción contraria a determinados estos nombres, por ejemplo, pero que es necesario volver a resignificar, claro. Romper el paradigma de la derecha, que está inserto. Sí, del individualismo, del ¿no? individualismo. O sea, la película del Eternauta vino a traer, por lo menos a poner en texto y en contexto la importancia de lo existente, ¿no? Exacto. Y aparte, Daniel, el tema principalmente, como vos decís, del individualismo y muchos resabios de un post-pandemia que creíamos que íbamos a salir mejores, pero indudablemente con muchos adelantos, con muchos beneficios, con muchas cosas resignificativas, con una de ellas como la tecnología, nos fue convirtiendo lamentablemente en otro tipo de personas, con otro tipo de, no valores,
porque yo creo que los valores en la sociedad argentina no han cambiado. Los valores son los mismos, pero sí de paradigma. Y el paradigma se construye a partir de proyectos. Y cambiaron los proyectos. Entonces tenemos que ver cómo resignificamos todo esto con el trabajo, Daniel. Sí, sí. Como para estudiarlo, ¿no? Sí, Porque lo estás diciendo y yo te digo lo que se perdió el proyecto colectivo, ¿no? Por ahí con esta pandemia que nos puso a todos medio aislados y se perdió el proyecto colectivo, ¿no? Y por ahí las soluciones en conjunto, Siempre. No hay soluciones individuales, ¿no? Siempre, siempre. O sea, la angustia, la soledad, la necesidad de compartir, la necesidad de encontrarse, como decíamos hoy, resignificarse con un otro a través de los vínculos que uno puede realizar y tener una etapa superadora, que es lo que nosotros tratamos, por ejemplo, con el trabajo, en cada una de las acciones en el territorio y con esta camada de psicólogos sociales que han venido con la etapa fundacional de ustedes, Daniel, de aquella época. De aquella época, sí. Fue todo un proceso. Toda una etapa de repente que también en su momento significó un adelanto para Mar Chiquita, para poder hacer trabajo. De hecho, ustedes, cada uno en su ámbito, están trabajando con distintas acciones. Siempre se trabaja desde ahí, ¿no? Desde la comunicación, desde proyectos, como vos decís, colectivos para trabajar en el territorio, desde personas adultas mayores, niñez, adolescencia, consumo, una variedad de temas que nos atraviesan y una variedad de ámbitos donde tratamos de insertarnos para mejorar la calidad de vida. Y de eso se Lo que hay que poner también en valor y también en juicio a veces las nuevas herramientas que surgieron durante y después de la pandemia, ¿no? Porque hay un montón de mecanismos de control social a través de redes sociales, a través de verdades convenientes que no son verdades, ¿no? De verdades convenientes que son mentiras institucionalizadas, ¿no? Que terminan engañando, ¿no? Engañando porque, bueno, se asemeja un poco a mi esquema conceptual, pero no lo cuestiona y entonces terminamos teniendo un día de Irigoyen individual, ¿no? Es cierto. Sí. Es cierto. Mira, yo pensaba hoy un poquito, según el tiempo, vos siempre controlame, porque hablar de esto es apasionante. Hablar un poquito de la gente que no conoce lo que es la psicología social y a nuestro padre de la psicología social, que es don Pichón Rivière. Tengo algunos datos anotados como para ir mezclando. Dale, y que salga. Bueno, Pichón Rivière nace el 25 de junio de 1907 en Ginebra. Muere en 1977 a los 70 años acá en Buenos Aires. Hoy festejamos justamente el Día de las y los psicólogos sociales por esta fecha de nacimiento, ¿no? Por este natalicio. Por eso decía, vamos a ir desde aquel recuerdo a este presente. Quiero hacer significativo que en Mar Chiquita, en el partido de Mar Chiquita, en el año 2022, hace poquito, el día 25 de junio se declara el Día de las y los psicólogos sociales en el partido de Mar Chiquita por la resolución del Consejo Deliberante número 008, del día 24 del mes de abril del 2000, perdón, acá estamos con el día, como te decía antes, en el 24 de abril del año 2022. Esta resolución que nos da la posibilidad del reconocimiento de la tarea, tanto de aquella camada como esta que van surgiendo en toda esta etapa, a esta actividad que es tan importante para trabajar en lo individual, en lo grupal y en lo institucional y colectivo. Lo individual, quiero aclarar, no es que los psicólogos sociales hacemos terapias individuales, pero sí
produce una profunda transformación interna, sí produce, roza la psicología clínica, roza un poco el estudiarse, el pensarse, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. 3 ejes, como habló siempre Pichón Rivière, de la psicología social y de lo individual. A partir de ahí, el psicólogo social, ¿qué es lo que busca? Transformarse y transformar la realidad que lo rodea. En realidad, voy a decir algo... Al transformarse ya sí, transforma la realidad. Transforma la realidad. No venimos a hacer la revolución, pero sí venimos a aportar nuestras intervenciones y nuestro trabajo al cambio, a un cambio de paradigma, a un cambio de situación, y hoy tan necesario. Mirá cómo se van entrelazando las cosas, ¿no? Cómo uno puede ir aportando desde lo académico, desde lo fundacional o desde el trabajo en el territorio y de la praxis. Nunca más oportuna la psicología social que en este momento histórico, ¿no? Donde hay una crisis importantísima, ¿no? Donde hacen falta todos estos dispositivos como para encauzar, ¿no? Toda esa energía que está disociada, que está en conflicto, ¿no? Es cierto, es cierto. Y lo más rico que tiene la psicología social es que es una ciencia que trabaja, una carrera que trabaja lo interdisciplinario. No trabajamos solos, trabajamos con los psicólogos, trabajamos con las trabajadoras sociales, trabajamos con la operadora en salud mental, trabajamos también con abogados, contadores, con todas las carreras en grupo interdisciplinario que aportan a un proyecto común. Nace siempre de la necesidad, siempre. Esto que decías vos y que bien comentás vos, la necesidad de la gente. A partir de ahí, un objetivo, plantearse un objetivo. Y en el medio de todo eso, la tarea. O sea, la tarea que nos permite generar ese proyecto como objetivo, tener un objetivo, y a partir de ahí transformar e ir logrando con actividades, con dispositivos, con acciones, puntos de encuentro en la sociedad, en el conjunto de la gente que participa de todo esto. Otro dato de color para sumar es que en el año 2024 una resolución del Consejo Deliberante de acá de Mar Chiquita declaró de interés legislativo municipal las actividades del Centro Psicosocial Argentino, esa base donde todos tenemos ahí un nido, una raíz, y a punto de encuentro el Centro de Formación Popular, que primero en Mar Chiquita, ya ahora en Coronel Vidal, se está extendiendo a todo el partido de Mar Chiquita. Así que orgulloso de esto. Pero no hubiésemos sido nada si este señor, don Pichón Rivière, que padres franceses, tiene 6 hermanos, son 2 mujeres y 4 hombres, y hay un conflicto familiar interno, como todo. Hay algo en aquella época, ubiquémonos en el 1900, un conflicto familiar que es a la muerte de su mujer, don Pichón padre, se casa con la cuñada cuando muere su esposa. Si bien el padre tiene una breve carrera militar, es expulsado al poco tiempo por sus ideas políticas, socialistas. Estudia en Manchester y se dedica al proceso de fabricación de tejidos y a la cría de gusanos de seda. Intenta erradicar industrias en el norte de Inglaterra, pero no era buen comerciante don Pichón y fracasa. Consigue el padre una concesión de tierras al venir a la Argentina en el Chaco, después de su breve paso por Buenos Aires, donde cultiva algodón. 5 años lo atacan la langosta. Así que, pobre algodón y tabaco que él cultivaba, sin suerte. Pero él genera, don Pichón padre, una relación con los indios guaraníes y el prejuicio racial.
empieza a ver el trasfondo ideológico del profundo del prejuicio racial, el trasfondo religioso, los sentimientos formados por la competencia, la rivalidad y la envidia. Así que ya el padre de Don Pichón tenía alguna herramienta. Tenía alguna herramienta. Que él había elaborado él, por lo que veo. Exactamente. Tenía 3 años Pichón Rivière cuando viene a la Argentina con su familia. Y pasa entre los 6 y 7 años una etapa en Corrientes, en Goya. Don Pichón define a su familia como buenos, afectuosos, unidos, luchadores, una familia trabajadora en transformar la realidad. Jamás aceptaba pasivamente la desgracia. Eso está muy bueno para nosotros también poder ir adaptando estos pensamientos, estas frases, estas ideas en nuestra realidad actual, y tenerlo muy, muy en cuenta. De hecho, la sociedad argentina tiene que unirse, tiene que luchar, es trabajadora, y no tiene que aceptar pasivamente las desgracias. Claro, claro. Don Pichón tiene una anécdota con un puma y su mirada. Esto en la selva ya del Chaco, y donde en el teatro argentino alega contra la guerra con actores anarquistas. Él produce ahí un pequeño alegato contra la guerra con actores anarquistas. Asociado a como el padre manejaba las situaciones graves, este francés tiene un ritual con su papá. Él lo ve que una vez por mes tendía en un alambre el smoking, la chaqueta, sus trajes de elegancia, los colgaba al sol, al aire libre, en la selva. Realizaba solo, como oferente, esta carga de nostalgia. A Pichón lo llama un llamado melancólico de la anterior vida. Él dice: mi padre sufría de manera cierta ese ritual, del que fui testigo compartiendo su pena. Lo marco, la tristeza. Pichón siempre estuvo trabajando y averiguando qué era lo que al sujeto le producía la tristeza. Él sostiene, por otros acontecimientos de su vida, que se unen a la catástrofe para analizar el comportamiento humano. Ahí empieza ya desde muy jovencito, y que el núcleo de la actitud del sujeto en esa situación está dado por reacciones psicológicas de resistencia al cambio. Siempre el sujeto que padece estas situaciones tiene los 2 miedos básicos. ¿Te acordás? La pérdida del ataque, exacto. Es necesario considerar que el sujeto que padece situaciones de pánico apelará a todo tipo de maniobras para dilatar e impedir los cambios, con características a veces extremas que pueden ser consideradas paranoicas. Estos miedos básicos. Fíjate si no hay tanto de esto en una trama de lo actual. En todo. El sujeto que padece situaciones de pánico. Y en la realidad, yo creo que la sociedad argentina vivió situaciones de pánico y en esa incertidumbre maniobró de distintas formas. Una de ellas, en este caso... Lo que pasa es que en un punto se perdió el proyecto, ¿no? Entonces... Es cierto. Yo lo que creo que deberían de... Estoy relacionando todo con la charla reciente, de buscar o encontrar un proyecto conjunto, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, yo creo que de repente pasa por ahí, pasa por la necesidad de trabajar en forma conjunta. Y creo que de repente en el territorio es donde uno tiene que hacer base. O sea, para poder a partir de ahí conocer sus necesidades, pensar qué es lo que necesitan, qué es lo que sienten, e ir involucrándose. Porque justamente lo que vos decías, por ahí, el otro día en esa encuesta que comentaste que había, estoy mal económicamente, pero con el gobierno está todo bien. Ahora, cuando empezamos a raspar situaciones individuales, familiares, y ahí viene el grupo primario, y después
directamente en lo institucional, lo mal que están algunas instituciones y la comunidad en general, que serían los distintos ámbitos, entramos a ver que ese mismo individuo tiene por ahí un familiar que hoy por hoy es jubilado y la está pasando muy mal tanto por el aspecto económico como el aspecto de remedios o de atención de la salud. La familia en general la está pasando mal, con la inseguridad, con el tema de la salud. Entonces, yo creo que cuando uno trabaja codo a codo con esta gente, es ahí donde surge en el comentario, en la comunicación, en el vínculo, surgen estas cosas. Lo que hay yo lo quiero relacionar con la situación mundial, ¿no? Hay una crisis sistémica. El sistema que se construyó en algún momento no funcionó o no funcionó bien. Y estamos en la transición esa, ¿viste? Y vienen todas las resistencias, ¿no? Hay resistencias fabulosas, ¿no? Uno va viendo la situación internacional, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y pasa todo por lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que pasar del individualismo al universalismo, ¿no? Que es un cambio. Yo el otro día, Daniel, veía otra encuesta seria también, necesaria, pero realmente dramática. Fíjate esto, los 7 países que están reunidos en el Consejo de la ONU, que son los que tienen que cuidarnos, entre ellos, no recuerdo los 7, pero de repente Estados Unidos, China, Rusia, Pakistán, India, y bueno, me faltan 2, son los que teóricamente se reúnen en los consejos de la ONU, el famoso Consejo de Seguridad, para ver qué es lo que pueden hacer frente al tema del avance de las guerras. Ahora, ¿sabes qué? Son los principales vendedores de armas. Claro, y productores de guerra. Y productores el mayor productor de guerra del mundo es Estados Unidos. Desde ya. Tiene récord de guerra. Pero vos fíjate entonces la gran contradicción que nosotros ahora podemos... Y todos tienen armas nucleares y no quieren que Irán desarrolle tecnología nuclear, ¿no? Vos me decís, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Vos fíjate eso, entonces de repente yo lo que voy con este tema es que aquellos que teóricamente tienen que velar por la seguridad son los mayores promotores en venta de armas y que, como vos bien decís, provocan la guerra. Entonces, yo creo que la gente va a empezar a mirar esto. Claro, porque ellos son emergentes de la voluntad popular. Exacto, y son emergentes de una realidad que ya no se puede tapar. O sea, hay una realidad en datos, en forma. Esto tenemos que agradecer siempre a la tecnología que nos abrió los ojos y acceso a un montón de lugares donde uno puede recabar información. Y al recabar esta información, uno realmente dice, bueno, yo te recomiendo un artículo que se lo recomendé recién a Rollo y se lo recomiendo a todos, que se llama La Hipnocracia. Hipnocracia. Dura 30 minutos, está en YouTube. Es un análisis, un filósofo italiano cargó inteligencia artificial con base de datos de otros para que le dé una síntesis de lo que estaba pasando socialmente. Mirá. Entonces la inteligencia artificial le generó el artículo y él inventó un filósofo chino que, como si fuera el autor después reveló lo que pasó, ¿no? Claro. Pero no tiene desperdicio, ¿no? De la influencia que tiene y la manipulación que hay a través de redes sociales y los microcomos que se arman a través de los algoritmos, ¿no? Porque los algoritmos lo que hacen es contar información personalizada y mandarte información de acuerdo a lo que recaban de vos, ¿no? Entonces te van generando estructuras mentales, te la van sembrando, ¿no? Sí, que después no dejan permear nada, o sea, no, formas de pensar, claro, que o colaboran. sea, no hay antítesis y no hay síntesis, ¿no? Mirá. Bueno, sigamos un poquito en el viaje. Vamos sí, estamos. Nos vamos con el fundador del Partido Socialista en Goya,
Pichón Rivière. Y se casa en el año 1937 con Arminda Averasturi, una importante psicóloga infantil de aquella época. Pichón tiene dos hermanos, Joaquín Essel, Enrique Essel, perdón, Joaquín y Marcelo. Estos tres hijos de Pichón tienen una situación de vida que hay ¿cómo se decía en aquel momento? Una madraza que los cuida, o sea, sí, no es su propia mamá, niñera, una nana, sí, una nana, que es una niñera que los cuida. Y van creándose con ellos, porque la madre, Arminda, era una excelente psicóloga y a nivel internacional ella seguía los lineamientos de Melanie Klein, la psicóloga de Londres. De hecho, viajan Don Pichón a ver a Melanie y conocer a Melanie Klein. Pichón Rivière, hasta terminar el bachillerato, es campeón de ciclismo, practicaba natación, fútbol, campeón juvenil de boxeo. Todo esto lo llevó el deporte Pichón Rivière a pensar en los valores del deporte, los valores y la posibilidad de trabajar en equipo. En Corrientes, ya hablamos también de Goya, junto con su madre, sabemos que es una provincia muy politizada, que solamente está el Partido Liberal y los autonomistas. Bueno, funda también el Partido Socialista. Así que tiene una larga historia política en este tiempo. Viaja a estudiar medicina a Rosario y en ese momento, para pagarse el estudio, es profesor de modales de unas muchachas polacas, de esas casas de señores y señoritas que existían en ese momento. Él le enseña a hablar en castellano a estas polacas que trabajaban en el lugar y medio como que lo adoptan como joven, quien le hacía practicar el tema del idioma. Enferma de neumonía y vuelve a Goya. Parte para Buenos Aires y vive en una pensión del edificio que hoy ocupa la AFA. Mirá, en el espacio de la AFA había un edificio. Pichón Rivière se relacionó mucho con el arte y en ese momento conoce a Roberto Art. Los une la poesía y otra cosa más que habíamos hablado antes, el misterio de la tristeza. Son muy amigos con Roberto Art y se suma en ese momento al Comité de Ayuda a la España Republicana. Más una idea más de la lucha política internacional. Pichón Rivière nunca abandonó la poesía y lo trata de integrar a un pensamiento mágico del arte y la psiquiatría. Trabaja en un asilo de oligofrénicos en Torres, muy cerquita de Luján, y organiza ahí los equipos de fútbol con los enfermeros y después con los enfermos. Investiga sobre la sexualidad de los débiles mentales. ¿Cómo viene? Está re bueno porque cómo se formó el tipo, ¿no? Claro. Y todo esto está bueno porque te va marcando los pasos que vas siguiendo para llegar. Fíjate que la historia de vida, después, o sea, de él, leyéndola así, por salto que estamos pegando y un poco ahí revolucionada, nos da la idea de por qué Pichón Rivière llega a la psicología social. Y llega por la tristeza. Exactamente. También en este asilo trata sobre retardos especiales relacionados con lo afectivo. Él los denominó oligotimias, en contraposición a los oligofrénicos, originados por las alteraciones nerviosas. Siempre habló del sentimiento, lo que vos decías recién. Siempre habló de lo que sentía la persona. En 1953 funda la primera escuela privada de psiquiatría social. Él le llamó psiquiatría dinámica.
que está integrada por el Instituto Argentino de Estudios Sociales. En 1967 se modifican las condiciones de ingreso, que hasta entonces era restringida solo para médicos y psicólogos. Toma el nombre de psicología social como un modelo abarcativo que incluye la teoría y las tareas clínicas o de campo. Bárbaro. O sea, en el medio de todo esto también, como hoy mencionaba, cuando hizo un reconto a la mañana, también lo estaba escuchando. Vos sabés que yo clavo en la 91.5 y sigo todo el día escuchándolo. Fernando, cuando decía que él también crea la Asociación Psicoanalítica Argentina. Lo que pasa es que debido a sus ideas, es como que lo expulsa. Claro. ¿Viste? La aristocracia. El techito. Bueno, entonces ahora vamos a... ¿Qué es la psicología social que él crea? Él analiza las relaciones entre las personas, principalmente la historia familiar, los vínculos, y el concepto de vínculo es central dentro de la teoría pichoniana. Sin otro, volvemos a este tema, no hay yo. Mirá vos qué interesante. Claro, total. La psicología social es una reflexión sobre el sujeto y su comportamiento en grupo. Definición del sujeto para Pichon Rivière. Ser humano es un ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. El sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto producido por esa relación. La interacción entre los individuos, los grupos y las clases sociales. Así que acá vemos lo que vos decías hoy, el ser sujeto y la necesidad de los otros, siempre hablando de los otros. Y cómo esa relación con los otros producen esa praxis y nos llevan a entendernos unos con otros. Los ámbitos de trabajo, lo individual, lo grupal, lo institucional y lo comunitario. Ya después no queda... Qué importante. Sí, el final de la historia de Pichon Rivière, que muere, bueno, hablábamos de 1967, él, como hoy decíamos, muere en 1977. 10 años después de tener esta escuela, se divorcia de su mujer, se casa con Ana Quiroga. Ana Quiroga también es una heredera de todo este movimiento de la psicología social, junto a otras, como fue Moffat, uno de sus, realmente uno de sus seguidores y alumnos de Pichon Rivière, y otros tantos, o sea, que existen en la carrera. Así que bueno, quería contarte esto un poquito. Qué bueno, ¿no? Qué bueno para el que está escuchando, ¿no? Qué interesante saber la historia, ¿no? Y cómo el producido de toda esa experiencia, ¿no? Experiencia de vida que te va llevando con la claridad que tenía para ir generando cosas, porque en realidad lo que hace él al ver un problema colectivo, tratado individualmente a darle la solución colectiva, ¿no? Exacto. Entonces, vos fijate que yo creo que hay un salto impresionante en la psicología, porque si bien yo creo que la psicología social, a pesar de que mucha gente dice que no es terapéutica, yo creo que es terapéutica. Rosa lo terapéutico. Sí, lo grupal. A veces, viste, por los celos, por eso no se puede nombrar, pero yo lo voy a decir igual, viste, porque lo que hace fundamentalmente, creo que uno de los mayores aportes que hace es diluir el poder, y al diluir el poder le da una fuerza, ¿no? Porque cada uno se transforma y transforma. Es cierto. Daniel, me haces acordar, académicamente nosotros decimos ese diluir el poder en lo grupal, la horizontalidad. La horizontalidad. La horizontalidad, ¿te acordás? O sea, esto de sí, la horizontalidad, y que uno trae, como vos decís, su verticalidad. Claro. Y es el aporte que hace a lo grupal, a esa tarea. Y como decía una profesora mía, y que bueno, dice la psicología social, el enseñaje, ¿no? Palabra clave. Claro. Enseñanza más aprendizaje. Más aprendizaje. Es cierto. O sea,
Es el feedback. Es el ida y vuelta. Claro. Sí. Que desde que somos, vos fíjate, desde que uno, primero como alumno de la escuela, y después ya cuando va ejerciendo como profesor, observador, coordinador, se tiene que dejar atravesar el por espejo, esto. está todo ahí, con Sí. las transferencias, con la contratransferencia. Está todo ahí, ¿no? Todo como para que nos veamos, ¿no? Exacto. Porque nos vemos en el otro, a pesar de que nos duela a veces. Yo quiero decir algo que coincido con vos, pero desde este perfil. O sea, tiene rosa, como te decía, lo psicológico, lo grupal, rosa lo psicológico. Necesitamos al psicólogo clínico para, en un trabajo realmente interdisciplinario, poder aportarnos toda esa base teórica, académica, científica que posee, y nosotros, con nuestras dinámicas que generamos, poder intervenir en el sistema. Es algo, trabajar realmente con mis profesionales a ese nivel, y ahí es donde puedo entender. Vos lo dijiste de entrada con la interdisciplinariedad. Exacto, ¿no? exacto. Lo que hace esa cosa que parece así muy, muy simple y que Sí. es simple, le da una complejidad al tema, porque a mí me pasa en un montón de materias, ¿no? Hasta que se descubre, ¿no? Y se practica. A mí me pasó en la paleontología, hubo un momento donde había ciencias complementarias que estaban estancas, aisladas, ¿no? Sí. Entonces nadie le aportaba nada a nadie, ¿no? Porque vos hacías un estudio por acá, el otro por acá, el otro por acá, y vos por ahí tenías una parte que el otro no tenía, el otro tenía una parte. Cuando se pudo juntar, se enriqueció todo. Creció todo. Entonces, vos fijate lo que hace, yo te digo, Sí. que uno lo ve, no es tanta la distancia, ¿no? Que hay desde Pichón a la fecha. No, Somos 1977, sí. Pero lo que hizo este hombre es una revolución dentro de la psicología. Sí. Hizo una revolución porque con método simple, por necesidad, llegó y por necesidad propia, Exacto. ¿no? Llegó a realizar un dispositivo que funciona más allá de los terapeutas. Total, ¿no? Sí. Más allá, no quiere decir que no haga falta el terapeuta, ¿no? Porque siempre, como decís vos, hace falta el terapeuta, el especialista en determinadas cosas para evaluar los emergentes, para ponerlo en texto y en contexto, pero lo importante es el grupo. Exacto, sí. Y aparte de lo que vos decías, cuando ya uno es profesional, lo que vos decís, empezar a trabajarse y a trabajar con el otro, significa también ver esos aspectos teóricos que nos unen, esos aspectos académicos que podemos nosotros acordar para el trabajo mutuo, y de ahí realizar la tarea. Es importantísimo en todo equipo, y vos lo sabés, Daniel, esos primeros encuentros donde uno admite al otro. Claro, o sea, claro. Y va cruzando modelos teóricos. Por eso nuestra escuela tiene, dentro de su teoría, tiene un montón de teorías de otros, para poder, teoría de la temporalidad y proceso de vida. Lo que por ahí te puntualiza y te pone también en evidencia el yo y el nosotros, ¿no? Exacto. Teoría de la enfermedad única, teoría de la personalidad, teoría del vínculo, teoría de las relaciones objetales, y va armando una estructura y una dinámica que nos permite a nosotros entender de qué está hablando el otro. Cuando uno hablaba de esto de complemento, y hay una rama que no la mencionamos hasta ahora, que es fundamental, o dos, y vamos por la primera, la sociología. La sociología en su trabajo macro, en su estudio macro, la oportunidad de estadística, de analizar y de ver en las comunidades, nos da un aporte, y le da un aporte complementario. Y la antropología, ese estudio desde allá lejos, eso de que saben desde allá lejos cómo viene la historia de cada uno y de cada grupo individual, cómo también aporta a la psicología social. Yo creo que es inagotable. Es inagotable, porque Pichón, o sea, logró eso, logró todo un cúmulo de teorías y de ciencias
el Gestalt, no nos olvidemos también, esto de que ir construyendo y construyéndose cada uno como una máquina. Como y ese es el desafío que tenemos, ¿no? Porque vos fijate que lo que hace es transformar el conflicto, o sea, la competencia, en sinergia, ¿no? La psicología social lo que transforma es la competencia, ¿no? Sí. Cuando se llega a un resultado, ¿no? Sí, y en cooperación. En cooperación. Cooperación, ¿no? sí. Uno de los vectores del cono, ¿verdad? Claro, pero es el desafío de esta época, sí. Porque el sistema capitalista es competencia pura. Exacto. Y la competencia son fuerzas opuestas. Que chocan y bueno, una se superpone a la otra. En cambio, la cooperación, ¿no? La sinergia, son fuerzas que confluyen y se suman y se potencian. Se suman y se potencian. Viste que siempre se habla de la sinergia, 1 más 1 es 3. Claro, ¿viste? claro. Es la famosa fórmula claro. que se habla de la sinergia. Porque justamente es 1 más 1, todos sabemos que es 2, pero ese 3 es lo que delata la potencia que alcanza. ¿no? Y claro, porque fuerzas se anulan y queda una parte que sale, pero una gran parte se anula. Cuando hay cooperación, se suman y se multiplican, porque al ir en el mismo sentido es inagotable, hasta es matemático. Claro. No quiero olvidarme de algo, la filosofía. Daniel, la filosofía antigua, que nos da la base siempre, y después, por ejemplo, autores como Bauman, Foucault, el coreano Chang, Byung-Chul Han. Exactamente. Impresionante. Es impresionante, o sea, el trabajo que tiene. Así es. Y a partir de ahí, todos los autores de la filosofía moderna que están aportando a esta sociedad líquida, que hablaba Bauman, y que nos dan elementos de base. Te quiero contar qué hacemos nosotros entonces. ¿Qué es la Escuela de Psicología Social? Para darte otro dato. La Escuela de Psicología Social se caracteriza por una institución principalmente formativa. Su quehacer converge en el aprendizaje, la elaboración y desarrollo de una concepción psicológica a la que Enrique Pichón Rivière denominó psicología social. Así que nosotros convergemos con todas estas teorías, con toda esta formación académica, a generar esos agentes de cambio para mejorar todo lo que es el proceder y las conductas del campo. Nuestro instrumento didáctico es el grupo operativo. Nosotros trabajamos siempre en grupo, centrado en un objetivo común de aprendizaje, en una unidad que es de interacción, una unidad productiva. El campo grupal es abordado con una técnica operativa, cuyo sentido es intervenir en el potencial de los grupos y que la característica más importante es privilegiar la tarea. Lo que decíamos, y vaya que hay tarea. Y te quiero contar que hace 3 camadas nosotros del Centro Psicosocial Punto de Encuentro, que están en más chiquita, y ya vamos por la primera en Coronel Vidal, y la escuela que ya tiene 2 años en Coronel Vidal. ¿Qué nos pasa? La realidad hoy de Santa Clara del Mar, ustedes van a ver a producto de este aprendizaje, salidos de la escuela del Punto de Encuentro, a psicólogos sociales trabajando, por ejemplo, en la biblioteca, Manuel Belgrano, haciendo talleres de todo tipo, talleres de grafología, talleres de memoria, talleres de vínculos. Hay un montón de talleres que se están dando en la municipalidad, en la biblioteca Manuel Belgrano, con un grupo de colegas, con otras, aparte, aficiones, como decíamos antes, otras carreras, que están complementando su saber y entender de la psicología social y la formación. Tenemos también psicólogos sociales que están trabajando en lo que sería personas adultas mayores, un lugar hoy de mucha necesidad, un lugar donde hay mucha carencia y hay que contener por miedos básicos, hay que contener por angustia, hay que contener por soledades. Se da mucho en Santa Clara del Mar
personas adultas mayores que viven solas y necesitan un trabajo realmente en ese campo y en ese ámbito. Ahí hay un complemento y una red formada en este momento con la extensión universitaria de Mar del Plata, un proyecto que se llama Marejada, donde hay trabajadoras sociales y distintas también formaciones académicas que ayudan y nos capacitan a nosotros, porque hay que seguir capacitándose. Sí. La capacitación es continua. Es interminable. Es interminable. Y se ha hecho el año pasado un relevamiento en Santa Clara como experiencia tipo para extenderlo al resto del partido sobre las necesidades y sobre cómo vive hoy la persona adulta mayor. En el transcurso de este año se han abierto y se van a abrir más ofertas de acciones de entretenimiento, de diversión, acciones, porque también está esa parte, de cómo uno se entretiene, cómo uno se divierte en espacios comunitarios, en espacios donde a veces hay que pagar un arancel porque son privados gracias al esfuerzo de estas personas que están haciendo ahí su aporte en la sociedad de acá comunitaria, del partido de Mar Chiquita, y a veces tiene que ver con encuentros que son gratis. Encuentros para personas adultas mayores, se trabaja en niñeces, mucho hay trabajo en niñeces. Y bueno, y también vos conocés que gracias a la municipalidad y poder insertarnos en el trabajo público, estamos trabajando en género, mucho trabajo en género. Sí, sí. Es decir, y últimamente en Coronel Vidal entramos desde otro lugar, ese sitio llamado el Galpón de Teresa, donde nos muestra una realidad de gente que se llega con distintas problemáticas. Una, en el partido de Mar Chiquita, el consumo. Tenemos que abrir los ojos y no dejarnos atacar por el tema del consumo, ver cómo paramos. Y no pasa solamente por una clase social, atraviesa a todas las clases sociales. La sociedad rota, ¿no? Es la sociedad rota. Es decir, por eso cuando uno ingresa en el ámbito del trabajo con las personas, con la gente, entra a descubrir todas estas situaciones que van más allá de electorales, situaciones de formaciones de lista, de los partidos políticos. Va a un trabajo comunitario que uno después puede, con su idea... Viene la consecuencia de malas decisiones. Mucho de ello. Y uno puede, con su idea, también colaborar, ya no partidariamente, sino desde el punto política pública. Y entender lo que es la política pública. La otra vez, una chica me hacía una entrevista por el tema de la política pública, y uno puede decir académicamente un montón de cosas, pero es estar con el otro, es solucionarle el problema al otro, tener empatía con el otro, ver cuáles problemas el otro necesita poder llegar y alcanzar para que nos unifique. La educación, la salud, la seguridad, bueno, ahí necesitamos política pública con este sentido del otro, no una seguridad que nos reprima. Yo digo siempre ver al otro desde nuestra debilidad, ¿no? Exactamente. Para darnos cuenta de lo que, porque somos fuertes en algunas cosas y débiles. Entonces, termino contándote cómo es la carrera. La carrera tiene reelaboraciones y evaluaciones conceptuales. En el transcurso del año se van haciendo con distintos trabajos y encuentros. Todos los docentes de la escuela, del Centro de Formación Punto de Encuentro, son docentes de nuestra escuela. Ese es un privilegio y un semillero hermoso de estos docentes, ya colegas y ya cada uno perfeccionado a la vez y perfeccionándose permanentemente y capacitándose en distintas modalidades. No nos tenemos que olvidar el tema de la mediación. El psicólogo social como artífice de una tarea que es la mediación en conflictos psicosociales, la mediación comunitaria. Eso es hoy muy importante. Los psicólogos sociales hacemos un trabajo con el IANCA, el Instituto Argentino de Conciliación, de Negociación, Conciliación y Arbitraje.
El IANCA es un instituto a nivel nacional que nos permite a nosotros obtener esta identificación, esta certificación como psicólogos sociales en aspectos psicosociales y en el ámbito comunitario, que va más allá de la diferencia común que puede tener un vecino con otro vecino por una pared medianera. Tiene que ver la relación entre los individuos y las instituciones también, que hace un aporte muy grande a la comunidad. Hay muchos mediadores de la escuela, de IANCA, recibidos, que están a la espera de un proyecto que lo tenemos, un proyecto comunitario, un proyecto para insertar en Mar Chiquita y que puede dar una salida no solamente laboral a todos aquellos profesionales que han trabajado, sino un encuentro con esto, con poder trabajar los distintos temas que hay en nuestra sociedad. Jorge, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por el laburo que están haciendo. En realidad, que bueno, lo importante es eso, ¿no? La tarea.